Segundo bloque de este análisis regional en esta tarde de viernes, cerrando la semana con el tema. Después vamos a hablar de desconfinamiento en los próximos minutos, pero hay que cerrar este tema para que redondeemos. Juan, estabas tú hablando, además el doctor Flie, en el entretiempo también ustedes saben que acá se sigue hablando en la plataforma de Zoom, fuera del aire, y se estaba hablando justamente de cómo está el conglomerado también oficialista, ¿no? De lo que dijo Blumen hace un rato, pero ¿crees tú, bueno, ya ha dicho Juan, le ves buen pronóstico, por decirlo de alguna manera, a esa votación que sería la próxima semana en el Senado? Sí, yo creo que sí, porque lo que decíamos en el entretiempo, lo que señalaba Arturo, seguramente el gobierno va a mejorar su oferta respecto a las medidas para la clase media, que yo diría que el principal problema es la accesibilidad. Es como en la persona que es de clase media, que aparece con una ficha social muy alta, accede, ¿ya? Porque se sigue usando un parámetro equivocado. Mientras que en este otro proyecto le dice, mire, ¿usted quiere fondos? Sí, puede retirar el 10% con un tope de 4 millones o un mínimo de 1. Y yo creo que la gente va a elegir a dónde va. Las campañas del terror que hizo, por ejemplo, Evelyn Matei, yo me compré un extinguidor en la casa, como ella anunció que se iba a incendiar el país, yo dije, por si acaso se me incendia la casa, voy a tener el extinguidor, pero no pasó nada. Mira, las bolsas bajaron por lógica ayer y hoy día se estaban recuperando. Bajó el dólar. El impacto en la economía que esto va a tener es, como decía Jorge Frías, es mixto. Por un lado, claro, puede generar una presión en corto plazo, pero la gente va a gastar la plata y va a generar, ¿no es cierto?, un ciclo de mayor inversión y mayor consumo. Por lo tanto, el impacto de la economía no es tan violento. Y además señalar eso, hay 12 países, de los cuales 8 son de la OCDE, que tienen el retiro y siguen viviendo felices. Entonces, incluso Estados Unidos lo tiene Perú, que fue el primero que lo tuvo, Colombia, que lo está probando ahora. Entonces yo creo que hay que perder el temor y olvidarse de los dogmas. Aquí el problema que está matando al gobierno es un par de dogmas que los tiene así y no los deja mirar para el lado. Yo lamento mucho que esto se lleve por delante a Briones y a Blumen, que me parece que son dos ministros que han hecho un buen manejo de la situación post el cambio de gabinete, pero que hoy día los veo, no sé, me extrañó escuchar a Blumen decir que él ve en el mediano plazo una coalición menor en el gobierno de Sebastián Piñera. Jorge. Yo solamente aclarar algún término. Yo creo que este es un cambio de paradigma gigante en el país. O sea, tiene en shock al gobierno, muestra tendencias sobre un sistema que está desprestigiado. Esto ocurre porque hay un sistema que no tiene la validación social, de seguridad social hacia el futuro. Y solamente especificar un tema que decía Juan en el ámbito del concepto de voladero luce. Yo lo que quiero decir es que espero que no sea un voladero luce, lo hablábamos en el intermedio, teniendo mayoría en el Parlamento. Finalmente, las fuerzas paralelas que tiene este país no lograron hacer cambios en el sistema de FP significativo, y hoy día espero que la votación que se dé en el Senado o en las argucias argumentativas que pueden llegar, qué sé yo, tal vez al Tribunal Constitucional, vaya a saber uno, no tengamos un revés y en general el dar esperanza a la gente y después no cumplirle, ya sea de cualquier poder del Estado, de justicia, del Congreso o de gobierno del Ejecutivo, es complejo. Entonces yo creo que es un gran avance en la medida que se pueda cumplir y que tengamos efectivamente dominio sobre la propiedad y un dominio que nos permita solucionar un problema gravísimo, histórico. Nadie de los que estamos hoy día hablando acá les había tocado, ni tampoco a nuestros padres, una situación tan compleja del punto de vista epidemiológico, que se juntara con un estallido social y que se juntara con una crisis económica. Arturo, para redondear el tema. Mira, yo cuando escuchaba a Jackson hablando del tema, ¿no es cierto?, llamando casi que si esto no se hacía ya la revolución, ¿eh? O sea, cuando hablan de campaña de terror es por todos lados, la presión hoy día de Carolina Goich, por ejemplo, que si ella vota esto, vengo yo la abuela, no sé, la diputada. La Pamela Giles. ¿Ah? Tú lo tomas como anécdota, pero yo te diría que siempre los gobiernos tienen que tener plan A y plan B, ¿eh? Porque si tú estás pensando que dejas todo a lo que vaya en una votación en el Senado y que tú vayas a convencer, no, yo creo que aquí
tienes que mejorar tu plan sí o sí y hacerlo tan creíble. Tienes tiempo, si esto no va a salir mañana, pues va a seguir el proceso y se demora. Y empezar a revertir a los indecisos y imponer. Ahora la pelea, si no a las perdidas, compite tu plan con lo que dicen la gente que cree que el 10% de la AFP es mejor que lo que tú estás proponiendo. Y yo te digo, creo principalmente que esto está motivado mucho en el tema de la propiedad, porque eso se viene discutiendo hace mucho tiempo. Si es plata mía, yo siento que haya cualquier otra situación, un terremoto, siempre yo voy a poder recurrir a esto. Y eso sí que es problemático. Ahora, los efectos que puede tener en materia económica, en cómo se invertía la plata de la AFP y lo demás, eso no lo tengo claro porque no he visto datos así, yo te diría dispersos. Yo creo que es noticia en desarrollo. Mucha gente ya celebra victoria. Yo creo que la única victoria que puede haber aquí es que nuestra clase media salga favorecida. Cuando damos un plan que es para todos, no es para nadie. Finalmente no resulta. Realmente los más privilegiados se llevan la mejor parte. Yo creo que aquí hay que pensar en nuestra clase media que está a punto de caer en el precipicio para abajo. Y eso tiene que hacerse accesible y se tiene que dar oportunidades de condonaciones. Por eso esta plata no va a través del banco, va a través del Estado. Así que creo que, mira, yo creo que hay que esperar, hay que tener paciencia y optar, pero para optar informadamente. Yo creo que si hay gente que quiere ir a buscar su fondo de retiro y no sabe siquiera cómo se van a reponer, porque es re fácil decir yo saco, pero ¿cómo repongo? El Estado, pero el Estado somos todos nosotros, compadre. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Va a haber mucho todavía discusión. Yo lo dejaría ahí, y por supuesto que el que ganó y los diputados que votaron de la derecha en eso podrán sentirse victoriosos y otros derrotados, pero hay que ser capaz, digamos, de ser mejor que el resto en cuanto al plan que beneficia justamente a los que están postergados. El resto es música política, y está bien, no tengo mayores comentarios sobre eso. Vamos a saltar a un tema que es de relevancia, por cierto. A partir del próximo lunes, las regiones de Aysén y Los Ríos van a comenzar su desconfinamiento parcial, con el levantamiento de 5 medidas de las 22 que rigen el país contra la pandemia del coronavirus, más un cordón sanitario, todo ello según el gobierno asociado a un protocolo de salud asociado que se va a fiscalizar con mucha fuerza. Si bien esta situación ha provocado algunos temores en variados alcaldes, un panorama contrario parece darse en Magallanes y la Araucanía, donde hay más interés de que se avance en esa misma línea, dice una nota del Mercurio de las últimas horas, donde además habla el alcalde Claudio Radonich diciendo que están esperando algunos resultados epidemiológicos junto al ministerio, para que cuando estén esos resultados él va a solicitar oficialmente la reapertura de restaurantes, cafeterías, hoteles, hostales, pubs. Lo dijo hace algunas horas en el día de ayer, para ser específico, a El Mercurio. ¿Estamos listos para un desconfinamiento dentro de un par de semanas más, 20 días más, o de aquí a fin de mes? ¿Qué opinan ustedes, Juan Morano? Mira, primero referirme a mi oveja negra. Quiero insistir en algo. Hoy día, en el diario de la segunda, tú puedes leer que el ministro París autorizó por 2 horas los matrimonios. Entonces una persona me escribe y dice, este sí que avanza, porque antes era por toda la vida, ahora se casan por 2 horas. Pero fíjate, si tú miras el titular, dice, efectivamente dice eso. Lo que el ministro quiso decir, seguramente al leer la nota uno lo puede ver, es que se puede hacer una fiesta que dure 2 horas, pero el matrimonio sigue siendo, ojalá por toda la vida. No, mira, yo creo que si los indicadores están, y los indicadores son aquellos que de alguna forma han convenido las autoridades sanitarias, los espacios que han estado generando discusión y aporte técnico y científico para poder desconfinar. No es la opinión política ni mía, ni de Jorge, ni de Arturo, ni del alcalde Radonich, por respetable que sean las opiniones. O sea, no va a haber desconfinamiento antes de que esto sea técnicamente posible. Yo hablaba con mi hija está en Valdivia, y me dice, papá, la verdad que aquí que nos autorizan o no, es como la gente de Aysén que decía, nos autorizaron ir al mall y no tenemos mall, nos autorizaron ir al cine y no tenemos cine. O sea, Pati me decía, papá, que saco de que voy a poder ir no sé dónde si hay un temporal desatado en Valdivia. Ayer tuvieron 100 milímetros y día esperaban 110, que sabe cuánto el lunes. Entonces, yo creo que las medidas hay que verlas de acuerdo a la realidad concreta. Cuando el alcalde Radonich hace esas declaraciones, yo supongo que lo hace pensando en que esto va a ser de acuerdo con la autoridad sanitaria. Y seguramente sin saber de este brote teórico, pero que ya está en la cárcel, que tiene a todos los presos más aislados que hoy nunca, porque hay gente que están con el coronavirus. Entonces,
Mira, yo prefiero en esto no aventurar, dejemos que las autoridades lo hagan. Yo en esto prefiero equivocarme por ser más cuidadoso que menos cuidadoso. Yo prefiero que se espere. Jorge Flies. ¿Jorge? Ah, está sin micrófono, Jorge. Sí. Ahí estamos. Sí. Tal como lo hemos dicho en programas previos, acá, y concuerdo con Juan, acá el elemento fundamental es el manejo de la epidemia, el manejo de esta pandemia, el conocimiento. Y yo tengo dudas, yo creo que no hemos dado cuenta que ha habido déficit en el primer brote que tuvimos en abril-mayo, donde estuvimos colapsados desde el punto de vista sanitario, y lo demuestra que tuvimos que sacar pacientes de la región. Y también no tenemos total control, ya que hemos tenido 2 brotes muy importantes, uno en Punta Arenas y otro en Puerto Natales, sin finalmente lograr un confinamiento adecuado de las personas que están llegando fuera de la región. Y permanentemente esta semana, por ejemplo, hemos tenido alrededor de 10, 13 casos. Creo que un día hubo 3 casos, pero básicamente por retraso en la información de epidemiológica. Entonces uno se pregunta, estos 13 casos como contactos, ¿están identificados todos los contactos familiares? ¿Están identificados todos los contactos de las personas que estuvieron con estos contagiados? Y en ese aspecto yo creo que tenemos un problema de seguimiento que es reconocido. De hecho, hoy día la Escuela de Salud Pública, la Sociedad de Infectología, una de las cosas que he insistido que para poder hablar de desconfinamiento tenemos que tener seguridad del seguimiento de los casos. Y para tener seguridad tienen que haber pocos casos positivos y tienen que haber esos pocos casos positivos tienen que estar muy bien seguidos. Y hoy día no llegamos a ese seguimiento con plena seguridad. Y tampoco tenemos el cierre con cuarentena de las personas que llegan desde Santiago, que es una zona que todavía está endémica desde el punto de vista del virus. Entonces, es complejo hablar y dar la sensación que estamos volviendo a la normalidad. Y los ejemplos los hemos tenido en China, lo hemos tenido en Estados Unidos, en Brasil, lo hemos tenido en Argentina, inclusive en Australia ahora, que el relajar las medidas sin tener todo el control permite y causa más daño finalmente a la economía. Ahora, si se cumplen todos esos criterios, y nosotros lo hemos insistido, Arturo, Juan, epidemiológicamente, estadísticamente, si se hace un buen control en la región de Magallanes no debiera tener caso. No debiera tener caso. Y aquí es donde uno dice, ¿a quién le pedimos cuenta? Al señor intendente, a la Seremi, ¿a quién le pedimos cuenta de que sigan apareciendo casos y que no estén controlados totalmente los brotes? Y en ese aspecto, yo creo que vamos a llegar pronto a medidas más de mayor flexibilidad. Hoy día Punta Arenas se está moviendo con bastante flexibilidad. Es llamativo que todavía tengamos toque de queda. Uno dice, ¿para qué toque de queda cuando la mayoría de la gente en la noche está durmiendo? Y si hay alboroto, eso se denuncia y tendrían que estar a disposición de bloquearlo. ¿Pero por qué hay toque de queda? Yo creo que el toque de queda en el país tiene otro objetivo, pero tenemos que sincerar ese objetivo y no decir que es por la epidemia. Yo creo que falta en Magallanes, y la verdad las cosas que falta porque el liderazgo del manejo de la pandemia ha sido deficiente. Arturo. Mira, la verdad es que uno no puede ser experto en todo, ¿no? Yo, lo que te digo, a mí me preocupa el manejo inicial que tuvimos de la pandemia. Fue malo. Después estuvimos saturados, o sea, llevando a la gente lo que señala el doctor Fríes para Santiago, para Centro. La vivimos mal, en definitiva. ¿Por qué? Porque cometimos muchos errores, fuimos los primeros. Y en muchos aspectos estamos siendo los conejillos de India. Ahora queremos ser de los primeros en salir de la cosa sin tener el control real de nuestras fronteras naturales, digamos, que impida que lleguen gente que traiga el contagio y que no tengamos un sistema de parada fuerte como son otros países. La persona llega, tiene que estar 14 días, tiene que ser sometido a test. Tenemos que ser muy duros en el manejo de eso, y hemos demostrado fallas en el sistema, la trazabilidad, las cifras. No está la confianza. Si tú me preguntas,
la gente cree en las cifras, la gente cree en las cosas, no, porque se manejó mal. Entonces, recuperar esa confianza en que vamos a estar en una zona segura, porque lo están diciendo autoridades, en definitiva, y vemos que hay fallas en los controles, estamos con problemas. Yo creo que aquí hay que darle más vuelta y hay que poner en su justa medida los controles. Yo creo que, fíjate, hasta a William se le metió uno porque fue un funcionario allá y ¡pam!, le dejó la escoba al tiro. Natale, ¡pum!, se le metió una pesquera. Entonces, tú dices, esos errores, ¿qué pasa si nosotros liberamos la parte interior, la circulación en nuestras provincias sin ningún problema? ¿Qué pasa con los accesos? ¿Cómo es el control? Yo creo que le falta mucho todavía en poder hacerlo. La irresponsabilidad de ciertos actores ha sido muy grande, sea la gente que hace festoca, los empresarios que traen gente a trabajar. O sea, todavía la conciencia no ha sido fuerte. Y yo creo que ahí hay una debilidad, que vamos a partir igual que en otros países de Europa, y al poco tiempo prohibiendo cosas. Entonces, tengo mis dudas en que estemos preparados para decir upa chalupa. Yo sé que la parte económica está siendo afectada y tenemos problemas, pero ¿hemos cerrado realmente el círculo del descontrol? Me parece que no. Ese es un punto importante, Juana, llegar al desconfinamiento, pero tener que supuestamente volver a la semana, como ha sucedido en Alemania, como sucedió en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Londres hace una semana nada más. Buenos Aires, España, obviamente igual. Mira, yo leí ayer un estudio que analizaba distintos casos, pero hacía un foco en Suecia. Suecia tomó la decisión errada, hoy día sabemos que fue errada, de no confinar, no aislar, porque dijo que iba a ir graduando el impacto y que el daño en la economía iba a ser así menor. Resulta que los países de igual tamaño y en las mismas condiciones que Suecia, Suecia es la más dañada y es la única que no confinó. Por lo tanto, el confinamiento ha resultado ser una amortiguadora al daño económico y no genera mayor daño. Entonces, yo no quiero que haya más daño en la economía, quiero que el turismo vuelva con todo, quiero que los restaurantes, pero no sé si es posible. Si tú me preguntas a mí, yo estoy disponible para ir a tomarme un café, no estoy disponible, aunque autorice. O sea, y el café va a estar abierto con todo su personal trabajando para esperar clientes que a lo mejor no vamos a ir, porque como muy bien dice Arturo, no hay certeza, no hay una plena confiabilidad en lo que se nos informa. Entonces, uno dice, escucha, ¿para qué me voy a arriesgar? Nos cuesta juntarnos entre nosotros, entre los más cercanos, la familia, el núcleo menor, a pesar de que sabemos que nos estamos cuidando, nos cuesta juntarnos, vamos a ir a un restaurante a compartir. Yo tengo mis dudas, así que yo prefiero en esto, insisto en que la autoridad sanitaria opere con un criterio restrictivo y no permisivo, porque va a pasar. Yo escuché, hoy día el presidente Fernández en Argentina hablaba al mediodía desesperado, porque no tenía cómo parar las manifestaciones en el Obelisco. Saludemos de paso la fiesta de la independencia argentina ayer 9 de julio, porque además cuando tú abres la puerta y la gente sale, la gente no quiere volver a ser encerrado. Entonces genera un daño mayor el levantar y el estar abriendo y cerrando continuamente sin certeza, sin claridad. Así que yo ojalá se pueda, pero creo que no es el momento y que nosotros, como posibles usuarios, no sé cuántos vamos a ir a comer afuera o vamos a ir a tomar un café, o cuántos turistas van a llegar a Magallanes. Yo la verdad que tengo mis serias dudas. La presión del comercio, del empresariado gastronómico, Jorge, va a tener importancia a la hora de la toma de decisiones o de la petición que haga el alcalde también. Bueno, yo creo que acá lo hemos hablado. Yo creo que la política y la acción rápida del gobierno para poder ir en ayuda de todos los actores, particularmente lo que es turismo, gastronomía. Hoy día gastronomía ha tenido una conversión, se está con delivery, está tratando de sobrevivir. Algunos locales de turismo, hostales, se vieron beneficiados con lo que fueron los arriendos para los hostales sanitarios, pero tenemos que ver cómo de alguna manera, qué sé yo, en invierno, toda esta capacidad hotelera que tiene la región puede ser ocupada de otra manera con un acuerdo. Lo hablábamos la vez pasada, hay que bajar los precios y ver cómo el gobierno también puede, el gobierno regional, porque esto no va a llegar el gobierno nacional a arreglar los problemas a Magallanes, puede subsanar lo que está pasando hoy día en la economía. Pero sobre todo lo que hay que dar seguridad, a mí me gustaría, me parece que lo dije acá mismo,
que quienes nos dijeran que estamos en buenas condiciones fueran los infectólogos del hospital, personas que han hecho un trabajo extraordinario, que manejan muy bien el proceso, que están viendo día a día los casos complicados. Y la verdad, Juan decía muy bien, las familias van a arriesgarse a ir a un café sabiendo que después pueden contagiar a su mamá, a su papá, a su hijo. Somos uno de los países con más casos graves en personas menores, y eso cuando no nos ocurre a nosotros, lo podemos mirar y lo podemos banalizar. La semana pasada le bajaba negacionistamente Schweizer la situación al tema de la pandemia. Ha muerto gente. En Magallanes hay 48 supuestos entre contagiados con PCR positivo y no, que están asociados al COVID, 48 personas. Lejos la causa de mortalidad más alta que ha tenido Chile, el doble de cualquier otra, más que los infartos cerebrovasculares, más que los infartos cardíacos, más que las infecciones, ha sido el coronavirus en Chile. No es gracioso, y la gente que se ha salvado del coronavirus y que ha estado en un hospital grave la ha pasado pésimo. Entonces, yo creo que hay que esperar, y mi impresión, y no quiero ser pesimista con esto, es que vamos a poder retomar cierta normalidad cuando llegue la vacuna. Están todos corriendo, hay 20 y tantas vacunas que están hoy día en pruebas en seres humanos. La India quiere partir vacunando en septiembre a su población, o a gran parte de su población, particularmente a las de alto riesgo, y eso va a significar que vamos a tener una carrera mundial fabricando vacunas probablemente en este segundo semestre, y a Chile le va a llegar, esperemos, el primer trimestre del próximo año, y eso significa que vamos a tener que hacer un aguante, un respirar hondo, y tratar de movilizarnos como lo hemos hecho hasta el momento, y apoyando a quienes se han quedado justamente más rezagados. Hay mucha gente sin pega, mucha gente que ya estaba mal y que ahora lo está pasando peor, y hoy día hay sectores como el turismo que hay que darle algún oxígeno para que sobreviva por lo menos esta temporada. Arturo, para cerrar. Muy cortito. Dicho lo que hemos dicho, el plan, si tú dices, mira, vamos a mantener este confinamiento, este encierro, vamos a quitar oportunidades, en definitiva, de que algunos actores se puedan desarrollar normalmente de aquí atrás. Y ahí hay que generar el plan. El tema es que hace tiempo que están pidiendo un plan que no llega. Entonces, cuando este es un sector económico importante que hoy día está en suspensión de empleo, que ya empieza a bajar, que lo van a prorrogar, lo demás, sin reglas claras, tú te empieza la desesperación, porque dices, sí, yo tengo que estar confinado, no voy a poder abrir, no voy a poder hacer delivery, no es la solución. Entonces, bueno, ¿qué me dan? Y la verdad es que, por lo que yo he hablado con esos actores, no hay nada. Están como en tema de supervivencia, un poco de fondo de Cercotec, favorecido un poco por el Consejo Regional, 3 millones, no te vienen mal, pero son supervivencia. Aquí tú tienes que hacer un plan de decir, oiga, yo voy a mantener esto, va a ser perjudicado, y esto es lo que usted va a obtener, y eso no se habla. Entonces, como te digo, de Temuco hasta Puerto William están preparando sus petitorios, porque la verdad es que hoy día se siente que están marginados, y ¿qué empresario puede aguantar pagando imposiciones 3 meses, 4 meses, 5 meses? Está bien el plan de gobierno, pero oye, se está cambiando el capital, y tú dices, oye, yo también tengo que comer, tengo que sobrevivir y reactivarme, ¿qué hago? Yo creo que hay mucha desesperación que no está siendo contestada. Entonces después viene el tema, como va a pasar con los consumos básicos, perdona que te lo meta, pero es muy probable que esa cuestión se apruebe sin asco, digamos. Entonces está el gobierno desintonizado con la necesidad de la gente. ¿Sí? Tenemos un problema grave, y hay que ponerle remedio rápido. Quizás nos veamos ahí tocando las cacerolas de repente. Cerrando el análisis, Arturo Storaker. Juan, chao Jorge, chao Arturo, me están pidiendo que nos vayamos al corto rápidamente. Un gusto, que estén muy bien, chao. Repetición sábado a la 1, domingo a las 20 horas, nos vemos con más análisis regional la otra semana. Que estén muy bien, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Análisis Regional. Participan el exalcalde y parlamentario Juan Morano Cornejo, los exintendentes Arturo Storaker Molina y Jorge Flies Añón. Conduce el periodista Mario Vidal. Análisis Regional. Después de la noticia, el análisis.